Muy bien, amados hermanos, vamos a seguir, ¿verdad?, con lo que es las reflexiones matutinas, ¿verdad? El propósito de reflexiones matutinas es para poder estudiar la palabra, para poder aprender, porque como hemos dicho, esta palabra es el manual de nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces, hemos estado, abordamos un tema muy, pero muy bonito, donde hemos estado hablando del miedo, el miedo natural. Y le voy a dar un breve repaso, ¿verdad? Para los que no se conectaron o los que no lograron escuchar el programa pasado, debido al problema técnico que estamos teniendo y problemas de internet. Hablábamos de el miedo natural, ¿verdad? Que el miedo natural es algo que no es malo, sino que es algo que Dios depositó en nuestra vida, en nuestro cuerpo, algo que nació con nosotros. ¿Y por qué no es malo? Porque este miedo a nosotros nos ayuda, nos sirve como una alarma, nos sirve como una advertencia ante peligros eminentes, ¿verdad? Cuando este miedo natural se activa, nos ayuda a nosotros a poder enfrentarnos a las situaciones diversas que puedan estar sucediendo en nuestro contorno, ¿verdad? Puede ser peligro, puede ser, ¿verdad? O puede ser alguna situación que provoca que se active esta defensa, esto natural que es el miedo natural. Entonces, amados hermanos, hablábamos de que cuando, por ejemplo, cuando un vehículo viene encima de uno, lo mira que viene, el miedo natural se activa y de repente uno no sabe a qué horas saltó, corrió, y eso es producto del miedo natural. Pero hablando bíblicamente, decíamos que el miedo natural tiene que ser controlado. Pero ¿cómo vamos a controlar el miedo natural? Bíblicamente, ¿cómo? Hablábamos todo esto en el programa pasado y tocábamos el ejemplo de tomamos el libro de Génesis, donde Adán y Eva fallaron a Dios, que tuvieron miedo y se escondieron al escuchar la voz de Dios paseándose por el jardín del Edén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque la Biblia dice que este miedo tiene que ser controlado. ¿Cómo es que vamos a controlar nosotros este miedo natural? Este miedo natural, la Biblia nos enseña que debe ser controlado con el dominio propio, o, ¿verdad?, la templanza que nos enseña la Biblia, que es el autocontrol. Algo que es manejable, ¿verdad? El miedo es manejable. Nosotros necesitamos, amados hermanos, acercarnos, permanecer a cada instante en la presencia del Señor. Cuando usted esté en su trabajo, cuando usted está en sus quehaceres diarias, usted no tiene que desconectar su mente, su corazón, su espíritu a la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos está hablando a cada instante. El Espíritu Santo nos está instruyendo. Dice la palabra del Señor, la promesa que Jesús le dio a los discípulos, y les dijo: por tanto es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador, el cual los llevará toda verdad, los guiará. Entonces el Espíritu Santo es el que habita en medio de nosotros. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos habla, es Él el que nos advierte. Entonces necesitamos estar conectados. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos nuestra mente desconectada de la presencia de Dios, el enemigo se aprovecha. El enemigo se aprovecha. Y es ahí donde él va a empezar a
a echar a andar sus planes contra usted y contra mí. Es ahí donde él comienza a ponerle el pecado, la tentación, y empieza a desviarlo poco a poco sin que nosotros nos demos cuenta. Nos pasa atrayendo. ¿Sabe por qué? Porque ese es el trabajo de Satanás, de estudiar al pueblo del Señor y estudiar a toda la creación, hablando de los seres humanos. Porque Satanás tiene que saber, hermano, qué es lo que a usted le gusta, qué es lo que a usted le apasiona, y eso es lo que él busca y trabaja día a día para descubrir cuál es su debilidad. ¿Cuál es su debilidad? Entonces, si nosotros permanecemos conectados, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, aunque estemos trabajando, nuestro cuerpo natural está ejerciendo los quehaceres, y nosotros estamos pensando en lo que leímos, estamos pensando en las maravillas que el Señor ha hecho, estamos recordando las bendiciones del Señor, estamos recordando y aprendiendo cada vez más de las promesas que Dios da a través de su palabra, como meditando cómo puedo yo mejorar, cómo puedo yo cambiar, cómo puedo ser yo un instrumento en las manos de Dios, cómo puedo acercarme más a la presencia del Señor, empezar a trabajar, empezar a tener la mente conectada al Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Porque en ese momento usted no sabe. Quizás usted va en su vehículo, quizás usted va en su motocicleta, pero usted va conectado en la presencia del Señor. Pero usted no sabe lo que está planeando el enemigo adelante. Quizás le ha mandado algún espíritu de accidente. Y si estamos conectados a la presencia del Señor, Él nos va a advertir, no es que usted va a escuchar la voz diciéndole: hijo, hija, no te vayas por ahí. No, sino que va a sentir usted aquel impulso en su interior, en su corazón, aquella corazonada que decimos nosotros, aquella corazonada de que, hey, no me voy a ir por aquí, mejor me voy a ir por esta calle. Y es ahí donde nos desviamos, porque el Espíritu de Dios es que nos está apartando del mal. Pero en este caso queremos hablar del miedo. Queremos hablar del miedo, el miedo negativo. Porque ya hablamos del miedo natural. Hoy queremos hablar del miedo negativo. Este miedo que la Biblia nos enseña, la Biblia nos instruye y nos aconseja y nos insta a que debemos de expulsarlo de nosotros. Este miedo negativo no tiene que estar en nosotros. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué este miedo negativo no tiene que estar en nosotros? ¿Por qué el Señor lo dice que debemos de expulsarlo? ¿Por qué? Vamos a leer en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Perdón, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. La palabra del Señor la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una vez más lo leo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hemos estado estudiando este texto anteriormente y tocamos algunos puntos aquí, pero aquí se viene
viene como ajuntándose el paquete. Acuérdense que estuvimos hablando del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia, y dijimos que esto venía a formar parte como un paquete de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Y que tratemos de implementarlo en nuestra vida. Entonces, en esta ocasión va a decir usted, hermano Ever, pero ¿qué tiene que ver este versículo con el miedo negativo? ¿Qué tiene que ver este versículo? Ahora lo va a entender. Ahora usted se va a dar cuenta por qué estamos leyendo este texto en 2 de Timoteo. Mire, amado hermano, el miedo negativo es algo el miedo negativo, amado hermano. Perdón que estamos un poco acá. El miedo negativo, amado hermano, como le decía, es algo que debemos de echarlo fuera, porque esto tiene algo que ver y va de la mano con herramientas, o podemos decirlo, armas que usa el enemigo para atacarnos a nosotros. Y sabe que el miedo negativo, hermano, afecta no solamente nuestro interior, sino que también afecta nuestra mente y nuestro espíritu, y afecta nuestra relación con Dios. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué Dios dice que debemos de echar fuera de nosotros el miedo negativo. Mire, amado hermano, el miedo negativo no es bueno porque activa en nosotros lo que nosotros lo llamamos la fobia. Y la Biblia lo describe, el miedo negativo, como espíritu de ansiedad. Mire qué tremendo. La Biblia lo describe como espíritu de ansiedad, el miedo negativo. Ahora usted va a entender por qué es que Dios dice que debemos de expulsar de nosotros el miedo negativo. ¿Sabe por qué? Porque esta fobia, esta ansiedad, este miedo negativo, esto, hermano, nos paraliza, lleva a la persona a distorsionar la verdad. Oiga bien, genera una desesperanza. Y sabe que impide la confianza plenamente hacia Dios. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Si usted escucha con oídos espirituales y pone atención a lo que yo le estoy explicando, usted me va a comprender. De lo contrario, se va a sentir
como enredada, como enredado, que no va a entender. Le digo que el miedo negativo, Dios lo dice, según la palabra del Señor, nos dice que debemos de expulsarlo. ¿Por qué? Porque el miedo negativo va agarrado, enlazado con la fobia. Y la Biblia lo describe como ansiedad, espíritu de ansiedad. Quizás usted ha conocido personas que han sido atormentados por espíritu de ansiedad. Quizás usted ha sufrido ataques de ansiedad. O también ha experimentado lo que es la fobia. O sea, ya cuando le hablamos de la fobia, estamos hablando de un miedo que va más allá del natural. Es algo que no se puede controlar. Es algo que el miedo, la fobia, la ansiedad, toma posesión de nosotros. Toma posesión de su cuerpo, toma posesión de su mente. Usted ya no lo puede controlar, usted ya no lo puede dirigir. No puede, ya no puede. Entonces, por eso es que la palabra del Señor nos enseña que debemos de echarlo fuera. Y vamos a aprender cómo es que esto se echa fuera, cómo es. Porque no solamente es decirle, hermano, tíralo afuera, échelo para afuera. Pero hay que saber cómo, pues, porque entonces en nada estamos. Necesitamos saber bíblicamente cómo es que tengo que hacer esto. Este miedo negativo, hermano, nos paraliza todas nuestras acciones, distorsiona la verdad. Oiga bien, genera desesperanza e impide la confianza en Dios. Mire, aquí podemos profundizar bastante. ¿Sabe qué sucede? Eso es lo que hoy en día estamos viviendo. Si usted lo escucha y lo medita, lo que el libro de Timoteo, segundo de Timoteo nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estábamos hablando del dominio propio, que es el que vamos a usar para el temor natural. Este miedo negativo, aquí Timoteo lo está llamando cobardía. Aquí lo está llamando cobardía. Y va a decir, hermano Eber, usted me está confundiendo las cosas. Ya va a saber usted por qué es que Timoteo lo está llamando cobardía. Pero me está diciendo, hermano Eber, que este es un espíritu de ansiedad. La Biblia lo llama espíritu de ansiedad. Nosotros lo conocemos como fobia, un miedo más allá del natural, algo incontrolable. Pero ¿por qué? Porque si es una fobia y es un espíritu de ansiedad, porque es cobardía. Por lo mismo estamos hablando referente al miedo negativo, que le pusimos así, miedo negativo, para que pudiéramos entender. El miedo, hermano, paraliza las acciones. Muchas personas, o muchas veces nosotros mismos, nos hemos detenido a ejecutar muchos planes, proyectos, por miedo. Pero no es el miedo natural, estamos hablando del miedo negativo. Por eso es negativo. Porque este miedo comienza trayendo a su mente que no va a funcionar, que esto no le va a servir, y empieza a poner todo obstáculo
en su mentalidad para que no ejecute la acción. Hablando en el término natural, aquí en la tierra. Distorsiona la verdad, hermanos. Usted puede tener todos los argumentos para poder hacer lo que está planeando o poniéndole las manos al Señor, hacer algún proyecto, alguna salida, algún viaje, cualquier cosa. Pero si deja que el miedo negativo tome posesión de usted, va a empezar a venir lo negativo. No, ajá, y si yo viajo, y si yo, pongamos, vaya un ejemplo, Dios quiere que usted viaje hacia Estados Unidos y viene Dios y le abre las puertas, ¿verdad? Usted estuvo orando, pidiéndole al Señor que quería viajar a Estados Unidos legalmente, y Dios le abre todas las puertas para que usted vaya. Pero se deja usted tomar posesión del miedo negativo. Comienzan los peros en una lucha interna entre nosotros. ¿Y si voy a la embajada y me niegan la visa? ¿Y si solamente gasto el dinero y que este dinero yo lo puedo ocupar para otras cosas? ¿Me puede ser más útil en otras cosas? ¿Y si voy y me accidento en el camino? ¿Y si el avión se cae cuando vaya volando? ¿Y si me pegan nervios cuando voy en el avión? ¿Y si no me hallo cuando llegue allá a Estados Unidos? Y empieza un debate, una lucha interior. Empieza la negatividad a desenvolverse en la mentalidad del ser humano. Empieza a ponerse las trabas. ¿Quién es que se los pone? Usted mismo. Porque se dejó que el miedo negativo entrara. Y esto se convierte en una ansiedad, como lo llama la Biblia, espíritu de ansiedad. Porque ya empieza con otras cosas más allá de lo natural. Sabe, hermano, que el miedo negativo, la fobia, la ansiedad, sabe que lo hace ver cosas que no son reales. Lo hace ver cosas, o sea, su mente hace un holograma. La fobia, la ansiedad, este miedo negativo que estamos hablando, genera en la mentalidad del ser humano hologramas que lo hacen ver cosas que no existen. Mire a tal punto, por eso es que la Biblia dice que debemos de echarlo fuera. Por eso es que la Biblia dice que este miedo negativo no tiene que estar en nosotros, mucho menos en nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que este miedo paraliza las acciones y distorsiona la verdad. Mire, esto es algo tan importante, hermano. Cuando el Señor me hace entender este versículo referente al miedo, a los tipos de miedo, me ha dado una enseñanza a mí, hermano, primeramente maravillosa. Por eso Timoteo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hermano, esto no lo ha dado Dios, hermano. Esta cobardía, esta fobia, esta ansiedad, este miedo negativo no viene de Dios, hermano. Cuando comienza uno a ponerse las trabas
y esto y que lo otro, y que si hago esto y no me sale, y que si voy y si no me funciona. ¿Qué está haciendo? ¿En qué persona se está convirtiendo? En una persona cobarde, en un cobarde. Por eso es que la Biblia dice que este miedo no tenemos que tenerlo, tenemos que echarlo fuera. Mire, yo en una ocasión experimenté este miedo. Yo experimenté este miedo siendo niño. Y cuando el Señor me hacía recordar lo que sucedió cuando yo era niño, pude comprender a qué es lo que la Biblia se estaba refiriendo. Por eso le digo, la fobia, hermano, este miedo, este espíritu de ansiedad, lo hace ver cosas a uno. Fíjese que yo iba en la paila de un carro siendo niño. Y como yo iba solo en la paila de aquel carro, íbamos de noche, no me miraba, hermano, ni las manos, solo la luz del carro que alumbraba hacia adelante. Pero yo iba en la paila de aquel carro. Y mire, hermano, que del miedo que yo llevaba, ya no era un miedo que yo podía controlar, sino que ya pasó más allá. Empezó mi cuerpo a temblar, o sea, empecé yo como a compulsionar, algo así. Empecé a escuchar que me hablaban. Empecé a escuchar que venían como caballos atrás de nosotros. Empecé a ver ojos rojos que venían atrás de nosotros. Estoy hablándole ahorita, ¿verdad?, del miedo negativo y de cómo opera en el mundo natural. Ya vamos a ver en el mundo espiritual. Yo sentía que venían como caballos y miraba como ojos rojos que venían atrás de nosotros. ¿Y sabe qué sucedió? Tanto fue el miedo que entró en mí que yo escuchaba que me hablaban. Yo sentía como que me jalaban de la camisa, como que me bajaban del carro. ¿Y sabe qué pasó? Del miedo tomó posesión de mí. Me tiré del carro, hermano. No era que iba a alta velocidad, ¿verdad? Yo en una zona rural donde el carro va despacio porque hay muchos huecos, muchos hoyos. Y ese era el miedo mío, que iba muy despacito en aquella oscuridad. Y sabe, yo me tiré del carro, hermano, y salí corriendo. Dejé botado el carro. Oiga bien, hermano, ¿en qué mentalidad puede caber eso? Solamente en la fobia, solamente en el miedo negativo. Dejé botado el carro. Oiga bien, en vez de irme subido en el carro que iba alumbrando, lo dejé botado y salí adelante yo corriendo, porque sentía que me iban siguiendo. Pero aquí iba gritando, hermano. Iba gritando, hermano. Yo no le puedo decir si me iba cayendo, me iba revolcando, levantándome, no sé, porque no me acuerdo. Solo sé que era algo que se apoderó de mí, tan tremendo, que dejé botado el carro. Entonces ahí pude experimentar yo lo que la Biblia enseña referente a esto. Ahora bien, ¿por qué, hermano, este miedo distorsiona la verdad? Porque muchas veces, hermano, nosotros tenemos la dirección de parte de Dios, un llamado de parte de Dios, un llamado directo, pero no hemos sido libres de este miedo negativo. Entonces comienza el debate entre nosotros mismos con el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Es ahí donde comienza a perder la confianza en Dios el ser humano.
Es ahí donde comienza a perder la confianza y deja de escuchar la voz de Dios. ¿Sabe qué dice las personas? ¿Sabe qué dice la gente cuando no han sido libres de este miedo negativo? ¿Sabe qué dicen? Yo escuché una voz, pero yo no sé quién fue que me habló. No sé si fue Dios o fue el diablo. Oiga bien, hermano. ¿Acaso usted no conoce la voz de su padre? ¿Acaso usted no conoce la voz la voz que le habla de lo que usted tiene cerca, de lo que usted tiene relación? Por un ejemplo, usted vive con sus hijos en su casa. Si su hijo viene de noche y le habla fuera de la puerta, ¿no va a conocer la voz de su hijo usted? O viceversa, ¿no va a conocer usted la voz de su papá? Yo la voz de mi papá la conozco, hermano, como decimos, a leguas. Las voces de mis hijos, yo las conozco, hermano, a lejos, a kilómetros. Entonces, si yo tengo una relación con Dios, yo tengo que conocer la voz de Dios. Yo tengo que saber cómo es que Él habla. Pero hay personas que dicen: no, yo no sé quién fue que me habló, si fue el diablo o fue Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Falta de conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Este miedo negativo, hermano, se apodera de las personas y los pone en un ambiente donde no comprende las cosas. Y comienza a inventar. Porque es que no me puedo quedar callado. Es que yo no me puedo estar así. Y comienza a inventar. La palabra del Señor nos enseña, hermano, que debemos de estudiar las escrituras y de mantener una relación con Dios para todas estas cosas. ¿Para qué? Para que usted conozca cuándo es la voz de Dios, porque la Biblia nos enseña eso. Para que usted conozca si la atmósfera que está sintiendo es una atmósfera que se ha activado de parte de Dios o de parte del enemigo, de parte del diablo. La Biblia lo enseña. Para que seamos mejores personas, tengamos buenos comportamientos, buenos modales aquí en la tierra, la Biblia lo enseña. Por eso es que la palabra del Señor dice que debemos de escudriñar las escrituras, leerlas, estudiarlas, meditarlas. Por eso, tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, hermano, existe, es tan real. Yo lo digo así, el mundo espiritual viene siendo más real que el mundo natural. ¿Sabe por qué? Porque este mundo natural va a ser destruido. Esto solamente es como una pintura, algo que se asemeja a lo original, a lo verdadero que viene del cielo. Esto solamente es una copia, amado hermano que me está escuchando, amigo. Todo lo que usted ve en esta tierra es una copia del mundo espiritual, de lo del cielo. Esto es una copia, hermano. Entonces el mundo espiritual es tan real, y yo siempre he dicho, el mundo espiritual es más real que este mundo natural. Si nosotros conociéramos, miráramos las cosas que pasan en el mundo espiritual, estaríamos más enamorados del mundo espiritual que de este mundo natural. Estaríamos enamorados. Por eso es, hermano, que necesitamos escudriñar las escrituras. Mire, hermano, el miedo lo lleva a uno a tomar acciones
a decir cosas. El miedo lo lleva a la mentira, el miedo lo lleva al engaño, el miedo lo lleva a la huida, el miedo lo lleva al pleito, el miedo lo lleva a todo. Más cuando se convierte en una ansiedad. Es ahí donde se pierde la confianza directa en Dios. Y si usted mira hoy en día, ¿qué es lo que sucede hoy en día? ¿Por qué el evangelio está decayendo? ¿Por qué? ¿A cuántas personas Dios ha llamado? A miles de personas Dios ha llamado. Les ha hecho un llamado directo. Les ha confirmado. Les ha hablado en sueño, les ha hablado a través del pastor, les ha hablado a través del profeta, les ha hablado a ellos directamente. Y solo se queda en un llamado, solo se queda ahí. ¿Por qué? Por el miedo negativo. Porque pierden la confianza en Dios. Tienen miedo. Ay, hermano Ever, es que mire, hermano, si yo me meto con Dios, el diablo se me va a levantar. Ay, entonces ¿a qué Dios es que está sirviendo usted, pues? ¿Es un Dios limitado acaso? Porque por lo menos el Dios que yo sirvo, ese es el papá del mismo diablo. Él lo formó. El diablo le hace los mandados. El Dios que yo sirvo, no existe nada, absolutamente en el término de nada que Él no pueda hacer. Todo el poder y toda la autoridad está en Él, el Dios que yo sirvo. Y si Él me ha llamado a mí, y si Él me ha dicho a mí que predique, si Él me dice a mí que vaya, si Él me dice a mí que ore, ¿por qué tengo que hacerle caso yo al miedo negativo que me diga que si yo busco de Dios el diablo se me va a levantar? Ay, hermano, es que mire, cuando los demonios comienzan a visitarlo a uno, no es fácil, hermano. Mire, eso es bien tremendo. Claro que sí. Por eso necesitamos decidirnos, tomar una decisión de un solo, definitivamente de un solo. No podemos estar, amados hermanos, disvariando. Hoy soy cristiano, mañana no. Hoy voy a la iglesia, mañana no. Hoy soy un hijo de Dios, mañana no. Hoy oro, mañana no. Debemos de tomar una decisión, hermano. La Biblia dice: o somos helados o somos calientes, pero no podemos ser tibios. El tibio es el que anda, mire, cruzando de bando, para allá, para acá, un pie adentro, un pie afuera, un pie adentro, un pie afuera, y comienza a hacer el baile de la quebradita, metiendo un pie adentro y metiendo un pie afuera. Tenemos que decidirnos, porque si usted se decide a servir a Dios y a ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, tenga en cuenta que va a necesitar tomar una decisión para abandonar el pecado, para abandonar las pasiones de la carne, para sujetar esta carne, crucificar esta carne y hacer que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Hacer que el Espíritu Santo de Dios sea el que comande, el que dirige en nosotros. ¿Por qué? Porque al momento de que venga el enemigo, se levante y mande demonios, principados, potestades, usted tiene que estar bien parado. No es que va a estar jugando con un pie dentro y un pie fuera. ¿Usted cree que los demonios van a ir a sentarse a verlo cómo baila la quebradita, usted con un pie dentro y un pie afuera, siendo cristiano y no siendo cristiano? No, necesitamos estar bien parados. ¿Para qué? Para cuando vengan esos ataques, usted tenga la espada de la palabra en la mano, en la punta de la lengua. Tenga usted el conocimiento cómo es que usted se va a enfrentar.
¿Cómo es que vamos a pelear? Porque recuerde, la Biblia dice que nuestras armas, dice, son espirituales, y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Tenemos que saber cómo vamos a pelear, hermano. Ah, no, yo es que mire, hermano Ever, yo es cierto, yo voy a la iglesia, hermano Ever. Mire, yo me congrego, yo voy a las reuniones, yo voy a los ayunos, pero es así, hermano. Yo no me bajo el machete del carro, hermano, por si me falla la fe. Yo no me voy a dejar intimidar, hermano, que otro me venga a mí a parárseme aquí como hombre, a quererme bajar así que... No, hermano, yo no me voy a dejar. Entonces, ¿en qué está? Entonces, ¿en qué está? El miedo, hermano, negativo, que se convierte en fobia, se convierte en ansiedad, nos lleva, hermano, a distorsionar la verdad, a perder la confianza en Dios. Cuando usted toma acciones por su propia mente, por su propio pensamiento, y está dejando a un lado a Dios, usted está siendo víctima del espíritu de ansiedad, espíritu de miedo, miedo negativo, porque se está creyendo más fuerte y más importante que Dios. Usted está haciendo a un lado a Dios porque le está tratando de decir de que Él no sirve y que Él no es suficiente para usted en su vida, que vale más usted, sus acciones, sus actitudes, y que es más importante lo que usted piensa y lo que usted hace que lo que Dios puede hacer en su vida. Eso es lo que le está dando a entender al Señor. Por eso es que la Biblia dice que este miedo negativo, esta ansiedad, esta fobia, tenemos que echarla fuera de nuestra vida. No tiene que estar ni tan siquiera una milésima en nosotros, nada. Y Timoteo dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No nos ha dado espíritu de cobardía, porque la persona que pierde la confianza en Dios, esa persona empieza a contradecirse a sí mismo. Y es ahí donde el diablo se aprovecha. Por eso es que él busca la manera de cómo atacar, buscando la debilidad. Satanás sabe muy bien si usted padece de miedo negativo. Por eso no hay un crecimiento en el mundo espiritual. Por eso no hay un crecimiento en el mundo espiritual. Porque ha perdido la confianza en Dios. Ya no le ajusta trabajar de 6 de la mañana a 5 de la tarde. No, porque ya perdió la confianza en Dios. No, yo necesito trabajar de 3 de la mañana a 2 de la mañana, porque es que ya no me ajusta, el tiempo se ha cortado. La Biblia lo dice que se ha cortado, hasta bíblico se vuelve. Y ya no me ajusta. Y es que yo necesito trabajar y hacer esto, porque si no, no agarro dinero y no me va a ajustar para esto, para lo otro. Y mire, se me enferma el niño, se me arruina el carro, me aumentó el recibo de la luz, me aumentó el recibo del agua, me aumentó el recibo del wifi. Mire que los zapatos se me rompieron, las camisas se me rompieron, y empieza. Necesito, y empieza a tirar manotadas de ahogado. ¿Por qué? Porque perdió la confianza en Dios. ¿Basado a qué? Basado al miedo negativo, porque a eso es que nos lleva. ¿Sabe qué sucede cuando nosotros confiamos en Dios? Tenemos nuestra fe activa. Tenemos nuestra fe activa. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Todo lo que hacemos, lo hacemos con una certeza y una seguridad. Mire, yo le hablo con ejemplos, hermano. Y no puede ser más ejemplo que le puedo poner mi vida, de las cosas que yo hago, que yo vivo y que yo experimento, hermano. Yo no le puedo venir a hablar de mi esposa, porque ella tiene sus propias, ella tiene
Ella tiene sus propias experiencias y son de ella. Yo tengo que presentar lo que yo vivo y lo que yo experimento. Yo no camino dinero, hermano, pero yo me muevo por fe. Camino con una seguridad y una certeza de que todo lo que voy a hacer, todo me va a salir bien, y todo me sale bien, porque mi confianza está puesta en Dios. Mi confianza está puesta en Dios. Quiero hacer algo, un proyecto, algo. Claro, la palabra del Señor me enseña qué es lo que tengo que hacer, pues. Primeramente dice el reino de Dios y su justicia. Y me enseña cómo tengo que pararme y que cuáles son las cosas que yo voy a ver y que tengo que hacer para poderlo ejecutar. La persona que pierde la confianza en Dios pierde la verdad. Empieza a hacer un barco sin brújula. Empieza a hacer un barco que se lo lleve el viento y lo arrastran las olas para donde sea. Muchas veces tiene la salida, muchas veces tiene la solución del problema en las manos, pero porque perdió la confianza en el Señor, en Dios, perdió la confianza, perdió la verdad, perdió la dirección, está perdiendo la acción y no lo va a hacer. No le van a salir las cosas, no le van a salir. Pero todo esto, ¿por qué? Porque estamos viendo que el miedo negativo paraliza las acciones, distorsiona la verdad y también da una desesperanza, impide la confianza en Dios. Mire cuánta gente camina desesperada. ¿Sabe cuál es el mayor miedo del ser humano? Se lo voy a decir aquí. El mayor miedo del ser humano es el miedo a la crítica, el miedo al fracaso, el miedo al día de mañana. Y esto se convierte en ansiedad. Esto se convierte en ansiedad. Entonces, ¿qué es? La Biblia dice espíritu de ansiedad. Entonces, ¿qué es? El miedo negativo, hermano. Es el que estamos hablando. ¿Por qué no se levanta como cristiano? ¿Por qué no se levanta como un verdadero cristiano? ¿Por qué no predica la palabra? Porque tiene miedo. ¿Miedo a qué? Ay, hermano, que miedo a que me critiquen. Y si me equivoco, y mire, y empieza hasta tartamudea. ¿Se da cuenta? ¿Por qué la Biblia dice que este miedo tenemos que sacarlo fuera? Porque está impidiendo un crecimiento espiritual y un desenvolvimiento en este mundo natural. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo bíblicamente, porque lo que le estoy hablando, hermano, no es invento mío. Y vamos a tocar el mismo personaje que tocamos el tema pasado, Moisés. Moisés no solamente experimentó el miedo natural. Moisés sintió miedo natural cuando subió al monte Sinaí tras buscar a aquella ovejita que se le perdió del rebaño y se fue a buscarla. Fue cuando Dios se le apareció en la zarza. Él sintió miedo al ver la situación que estaba pasando, pero fue un miedo natural, un miedo controlable, como el que hablamos. Pero ¿a dónde se activa el miedo negativo en Moisés? Cuando Dios le especifica exactamente para qué es lo que lo ocupa. Cuando Dios le dice a Moisés que regrese a Egipto
y que se presente delante de Faraón y le diga que libere al pueblo de Israel de la esclavitud. Es ahí donde Moisés se le apodera el miedo negativo, la fobia. ¿Sabe por qué? Porque Moisés, amado hermano, sabía perfectamente bien quién era Faraón en esos tiempos. El rey Faraón en esos tiempos. Él sabía perfectamente bien, aparte de que sabía el dominio y la autoridad que ejercía Faraón en esos tiempos en Egipto, gobernando Egipto, que sabía que no era un cipote. Moisés lo conocía bien porque creció en el palacio. Moisés conocía perfectamente bien quién era Faraón. Y aparte de eso, era un prófugo de la justicia, digamos así. Había huido de Egipto por haber matado a un egipcio. Y sabía que la orden que había dado Faraón no era de darle confite o de servirle un pollo con tajadas. Moisés sabía perfectamente bien que si él regresaba a Egipto, prácticamente tenía que llevar ya el ataúd en el lomo. Y fue ahí donde él se confrontó y sintió confrontación con la muerte. Por eso empezó hasta a tartamudear delante de la presencia de Dios. Y empezó a bañarse de un montón de excusas delante de Dios. Oiga bien. Dese cuenta. Mire las cosas que el Señor nos está hablando esta mañana. Timoteo dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Cuál era la postura que estaba teniendo Moisés en esta ocasión? De cobarde. Dios le está dando una orden directa. ¿Se da cuenta quién es el que le está hablando a Moisés en la zarza? No es una revelación, hermano, lo que está viendo Moisés. Es algo literal que experimentó y vivió Moisés. Así lo declara la Biblia, hermano. La Biblia no dice que Moisés se acostó a dormir y que soñó que Dios se le manifestó. No. La Biblia es clara, hermano, y dice que Moisés subió, dice, a la cumbre de la montaña. Dios se le manifiesta en aquella zarza, hermano. Literalmente, hermano. Dios le habla literalmente, hermano. ¿Sabe cómo se sintió Moisés ahí? Cuando empezó a responder con una cascada de objeciones, de excusas. ¿Basadas a qué? Al miedo. Se sintió incapaz. Oiga bien, hasta incapaz de hablar. Se sintió incapaz. Cobarde se sintió. Empezó a decir de que el pueblo no le iba a creer, que los israelitas no le iban a creer. Empezó a decir de que cómo era que él iba a regresar allá. No me van a creer. Faraón no me va a hacer caso, Señor. El miedo negativo se había apoderado en él. La fobia se había apoderado en Moisés en ese momento. La ansiedad se había apoderado. ¿Se da cuenta? Moisés se sintió incapaz. Se sintió que no estaba preparado para esta misión que le estaba dando el Señor. Claro, no era tampoco ir a reventar una piñata, ¿verdad? Y recoger confite. O sea, cuando Dios
le dice a Moisés para qué realmente lo necesita, Moisés sabía lo que estaba pasando a su contorno perfectamente bien. O sea, él no estaba ignorando. Él no estaba ignorando de las situaciones. Y fue ahí donde se dejó que ese miedo negativo entrara en él. ¿Y sabe dónde empezó a menguar eso? Cuando Dios le dijo, Dios le habló y le dijo que yo estaré contigo, le dijo. Y no solo eso, también le puso a Aarón, le puso como acompañante a Aarón. Entonces él ya como que, santo. Y aún así todavía no se sentía, como decimos, estable. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que darle señales. Le dijo, agarre tu cayado que andas en la mano. Y lo convirtió en serpiente. Mete tu mano, le dijo, en tu costado. Se la llenó de lepra. O sea, Dios tuvo que convencerlo con hechos, porque era el miedo que tenía. No lo estaba dejando ver las cosas, comprender la situación, el momento que estaba. El momento que estaba viviendo no lo podía entender Moisés por el miedo. O sea, todo se le apoderó. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos echar fuera este miedo negativo de nosotros. No permitir. Toma el trono, Señor, de mi vida. Cristo. No permitir que la ansiedad tome posesión de nosotros. Te proclamo mi... No podemos permitir eso, porque entonces vamos a prolongar el tiempo del llamado de Dios. Muchas personas siguen todavía sentados en un lugar esperando una respuesta de Dios, cuando Dios ya ha hablado. Dios ya le ha dicho qué es lo que tiene que hacer. Pero por temor, por miedo, ay no, y es que mire, hermano, si yo voy a predicarle al vecino, el Señor me ha hablado en sueños, el Señor hasta me ha hecho ver que yo le estoy evangelizando al vecino. Y mire que si yo voy, hermano, y mire, yo siento una pena que viera. Mire que hasta la mente se me queda en blanco, hermano Ever. Se me olvida hasta la Biblia. Fíjate que, mire, yo me sé 5 textos, hermano, pero cuando yo voy me queda en blanco la mente. ¿Por qué? Por miedo. Me aplauden las piernas, hermano Ever. Mire, yo no puedo hablar de las cosas de Dios porque viera. Por eso es que usted ve que hoy en día, hermano, hay un miedo a testificar de las maravillas de Dios. Hay un miedo a predicar el evangelio. Hay un miedo a tomar responsabilidades ministeriales. Hay un miedo a meterse con Dios. Hay un miedo, es que para todo tiene miedo. ¿Sabe, hermano? Mire, yo no ayuno porque ¿y si me pega a mí una gastritis? Mire, yo no voy al monte, hermano, a ayunar. No voy allá. ¿Y si me salió un animal? ¿Y si me salió un demonio, hermano? ¿Se da cuenta? Ok, está bien, no vaya al culto, pues no vaya a la iglesia. No, está bien, no vaya a orar al monte. Hágalo en la casa. Ay, hermano, pero es que mire, y empieza hasta a picarle la cabeza. Es que yo no puedo estar solo en la casa, hermano. Si me dejan solo, mejor yo me voy con ustedes. No puedo estar solo. A todo le tiene miedo.
Por eso es que este miedo está deteniendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y la Biblia nos está diciendo en esta mañana que debemos de echar fuera este miedo negativo. No tiene que estar en nosotros. Tú no montas tu empresa, no la has montado todavía por miedo. Tú no montas tu negocio por miedo, por eso. Confía en el Señor plenamente, hermano. Confía en el Señor, decídete y confía en el Señor. Y da un paso a la vez. No te precipites. Da un paso a la vez. Actúa con fe. Cree en la palabra del Señor. Cree en las promesas que Dios ha dado. Dios no miente. Dios nunca ha mentido y nunca lo va a hacer. Él está con nosotros. Él nos cuida. Es que mire, hermano Ever, yo le voy a ser sincero. Yo sé que Dios no me ayuda porque es que yo vivo mal, hermano. No soy un verdadero hijo de Dios. Bueno, entonces, hermano, decídase. Porque Dios no le está pidiendo las cosas a medias, hermano. Dios quiere todo o nada, hermano. Dios le está pidiendo todo o mejor nada. Porque si usted le va a ir a dar un 20%, no, eso no quiere Dios. Dios quiere o todo o mejor nada. O es cristiano completamente de pies a la cabeza y deja que el Señor comience a moldearlo, a transformarlo, a prepararlo, a limpiarlo, a restaurarlo como el instrumento, el vaso que Él quiere usar. O se sigue revolcando en la porquería, en la inmundicia. Es cuestión de decisión, hermano, y de dominio propio. Hay que dejar la cobardía, hermano. Hay que dejar la cobardía. Hay momentos, hermano, que necesitamos tomar carácter espiritual como hombres de Dios. Y hay momentos que necesitamos humillarnos, callar, bajar la cabeza como hombres de Dios. Cuando a mí me ha tocado pararme como hombre con argumentos bíblicos, he tenido que hacerlo, hermano. Me ha tocado. Y me ha tocado tomar decisiones también a la ligera, inmediatamente en el acto. ¿Y sabe qué? He visto el respaldo de Dios. He visto el respaldo de Dios. Porque la palabra del Señor me enseña a mí que yo no estoy solo. Y tengo claro, muy claro qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida, conmigo y a través de mí. Lo tengo muy claro. Y con esto no le estoy diciendo que yo tampoco no he sentido miedo. Claro que sí. Claro que he sentido miedo. Claro que me he enfrentado también a lo negativo, a una guerra interior conmigo mismo. También, claro que sí. Pero ha valido más el conocimiento de la palabra. Ha valido más el respaldo de Dios. Ha valido más la presencia del Señor en mi vida que el miedo que puede invadir mi mente y mi corazón. ¿Se da cuenta? Necesitamos echar fuera este miedo, hermano. Miedo negativo que lo está llevando a toda la negatividad a usted, tanto en lo natural como en lo espiritual. No crece en el mundo natural por miedo y no crece en el mundo espiritual por miedo. Entonces el Señor está diciendo esta mañana: decídete de una vez. ¿Cuál camino vas a elegir? ¿A quién vas a servir? ¿Qué es lo que querés? No puedes estar así. ¿Qué es lo que realmente querés? No puedes estar en un juego vos mismo. Aún hasta para orar, hermano, nosotros debemos de estar sinceramente conscientes y a sincerarnos para hablar con Dios. No es que va a venir disvariando que, Señor, yo quiero que tú me uses, pero después, ay no, Señor, mejor a tu voluntad, a tu tiempo.
Señor, que yo quiero ir a predicar, Señor, pero mejor, Señor, ábreme puertas para ir a estudiar mejor primero. No, deja la cobardía, hermano. ¿Cuántas veces el enemigo se me ha atravesado a mí para detenerme en el caminar del evangelio? ¿Cuántas veces, cuántas trabas me ha puesto? ¿Cuántos obstáculos me ha tirado enfrente? Muchos, hermanos, muchos, exageradamente. Pero eso no me ha detenido a mí, hermano. Eso no me ha detenido. Y yo le he dicho al Señor, si tú ves, Señor, que yo te sirvo y que puedo ser útil cada día más, aquí estoy dispuesto. ¿Cuándo voy a dejar de hablar tu palabra? Cuando tú me digas, basta ya, y me calle la boca a través de la muerte. Hasta ahí voy a dejar de hablar la palabra del Señor. Mire, hermano, yo me encuentro con algunos amigos, con algunas personas conocidas. Muchas veces no tengo que platicar porque ellos quieren platicar cosas del mundo natural, pero yo no tengo nada que hablar del mundo natural, hermano. Ahora, cuando comenzamos a hablar de las cosas espirituales, hermano, se nos va el día. Se nos va el día. ¿Qué tengo que andar hablando yo de lo del vecino, de la vecina, de que el hermano, de que sutano, de que mengano? ¿Qué me interesa a mí? A mí me importa lo que la palabra enseña, hermano, y eso es lo que yo quiero aprender cada día más. Hay personas que se han enojado conmigo y me tildan de creído, de orgulloso, porque yo evado a estas personas, hermano, que quieren venir a venir con chismes, con chambres. Eso no va conmigo, hermano. Eso no va conmigo. Y yo mejor evado, trato de esquivar, trato de huir, de apartarme. Mírenlo, y es cristiano y predica. Mírenlo. Orgulloso es que es, creído. ¿Quieres platicar conmigo? Hablemos de la Biblia. Hablemos de las cosas maravillosas que el Señor habla. Hablemos de las experiencias sobrenaturales. Eso sí me interesa a mí. A mí me encanta platicar con personas que están luchando día a día y persisten en seguir avanzando en el evangelio. Y comienzan a decirme, hermano Ever, fíjese, hermano, que me metí 3 días de ayuno. Mira, hermano, en esos 3 días de ayuno tuve una experiencia, hermano. Mira, el diablo se me levantó, pero mire un ángel cómo descendió, desenvainó su espada. Mire, esas cosas, hermano, a mí me interesan, hermano. Eso es lo que a mí me interesa. Mire, hermano Ever, Dios me dio una revelación y me habló y me dijo que hiciera esto y esto. Y mire, cuando yo fui y yo lo hice, y empieza a contarme, esas son las cosas que a mí me interesan. De allí vamos a platicar. Ahí me va a detener. Pero se me va a dar un fresquito y me va a sentar solo para contarme de que mire que el hermano anoche fue al culto y fíjese que el hermano llevaba un calcetín rojo y otro amarillo, y mire que un cordón lo llevaba aquí. No, hermano, ¿qué pasa? Entonces, bíblicamente, amado hermano, necesitamos nosotros echar fuera de nuestra vida el miedo negativo, porque esto nosotros, hermanos, nos impide en ambas partes, en el mundo natural y en el mundo espiritual. Necesitamos echarlo fuera. Esto nos bloquea, hermano, nos lleva, como le dije, a distorsionar la verdad. Hay otro ejemplo en la Biblia, hermano, que está bien claro, referente al miedo negativo, a la fobia, a la ansiedad de que estamos hablando.
Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 26 en adelante. No recuerdo bien si está en el 45 o 60 en adelante, pero habla de un acontecimiento que pasó con Pedro cuando Jesús fue arrestado. Pedro experimentó este miedo negativo. Pedro experimentó esta fobia, esta ansiedad. Estaban pasando en la situación más tremenda. La Biblia lo registra. Habían arrestado a Jesús porque lo habían andado buscando. Ya lo habían arrestado para la crucifixión. Y Pedro experimentó esto porque dice la Biblia que cuando Pedro se encontró, dice, en medio de muchas personas, estaba en el grupo de las personas que estaban ahí, y una mujer, una sirvienta y otras personas lo identificaron y le dijeron: ve, y no es este un seguidor de Jesús, este es uno de ellos, le dijeron. Pedro, por miedo a la persecución, empezó a negar al maestro. Por las consecuencias sociales que iba a obtener, empezó a decir que él no era de los de Jesús. No, yo no soy de ellos, le dijo. Tú te pareces, le dijo, tú eres de los mismos, tú te vistes igual a ellos, le dijeron. Tú eres de los mismos, yo te he visto. No, mentira. Y empezó el debate. Empezó Pedro a negar al maestro, hasta el punto que hasta juró. Lo negó 3 veces, oiga bien. Hasta juró que no era de los que andaba con Jesús. Si meditamos la acción de Pedro acá, si lo meditamos, solo las personas que hemos experimentado estas situaciones vamos a entender esta acción de Pedro. Hermano, un miedo, una fobia, una ansiedad bien, pero bien desarrollada, no es para cualquiera, hermano. Déjeme decirle, Pedro, por la situación que estaba viviendo, el ambiente que estaba viviendo, el caos que estaba pasando, ocurriendo en ese momento, ya habían arrestado a Jesús, ya lo habían agarrado. Pedro sabía bien la situación que estaba pasando, lo que venía, lo que se aproximaba. Ellos estaban familiarizados con todo lo que ocurría, con esos actos que se daban. Sabía perfectamente bien hacia dónde llevaban a Jesús, cuáles eran los planes que tenían con Jesús. Y él tenía miedo que le pasara lo mismo a él. La fobia, el miedo, la ansiedad se apoderó de él. Ya no fue algo que él podía controlar, ya no era un miedo natural, sino que fue algo que se apoderó de él, amado hermano. Hasta el punto que lo llegó a decir, a negarlo 3 veces y decir: no, yo no soy nada de él, ni lo conozco. Si usted nunca ha experimentado algo así, hermano, si nunca ha experimentado algo así, mejor no opine, mejor no diga nada. Mire qué tremendo. Cuando yo leo estos pasajes, cuando yo leo estos registros que nos da la Biblia, no solamente lo leo, hermano, y no solamente digo qué cobarde era Pedro. No, hay que llevar nuestra mentalidad y pararnos en esos zapatos, hermano. Por eso le digo, si usted nunca ha experimentado algo así, mejor quédese calladito, no diga nada. No vaya a ser que más adelante el enemigo se le atraviese y diga: vamos a ver si es cierto.
Como dice el dicho por ahí, que como canta baila. Tenemos que tener cuidado, porque son cosas, hermano, que la Biblia registra una gran verdad. Y aquí hay profundidad en esto, hermano. Aún lo que vamos a hablar tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia me dice a mí que me ha dado poder y autoridad en lo que yo declare. Si por cólera, por emoción, por alegría o por tristeza yo digo palabras, pueden perjudicarme a mí mismo, porque el diablo está con el oído atento a ver qué es lo que yo voy a soltar. ¿Y cuál es el argumento de él? El argumento de él es que yo tengo poder y autoridad a través de esta palabra. Entonces él se apodera de eso y dice: ah, ya lo declaró, ya lo dijo, ahora vamos a hacerlo. Ya me abrió la puerta, ya me dio luz verde, dice el diablo. Y se lo digo ¿por qué? Porque yo lo he experimentado, hermano. Yo lo he experimentado. Por eso no es bueno que nosotros tomemos decisiones y que digamos cosas cuando estamos muy enojados, cuando estamos muy tristes, cuando estamos muy alegres. No es bueno. Es necesario tranquilizarse para poder tomar una decisión o decir algo. Te puedes arrepentir el día de mañana. Así que, amado hermano, ¿cómo nosotros podemos echar fuera? ¿Cómo? Aquí hay mucho más que podemos hablar de este miedo negativo. ¿Cómo nosotros podemos echar fuera este miedo negativo? La palabra del Señor dice que la única manera de evitar, si aún no lo tiene, de evitar de que llegue a su vida, es creando una relación con Dios a través de la oración, de la comunión con Dios y a través de la palabra. Y si usted ya lo tiene, la única manera para echar fuera esto es a través del poder del Espíritu Santo. Ya no es usted que lo va a echar fuera, es el Espíritu Santo que lo va a echar fuera. Necesita usted saber que está sufriendo y que está siendo atormentado o atormentada por este miedo negativo, por esta fobia, por esta ansiedad. Reconocer y hablar con el Señor a través de oración y decirle: Señor, yo ya no quiero ser víctima del enemigo a través de la ansiedad. Hay muchas cosas, hermanos, que se van aliando. Aquí solo le estoy hablando nada más del miedo negativo. No estoy profundizando cuáles son las consecuencias, qué es lo que produce, qué trae, cuáles son los resultados. No estamos hablando de eso. Pero si hablamos solamente del espíritu de ansiedad, usted se va a dar cuenta de que no solamente afecta sus acciones, no solamente detiene sus acciones o nos aparta de la confianza en Dios, sino que también afecta nuestra salud, afecta nuestras emociones, afecta nuestro contorno, afecta todo lo que tocamos, afecta nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras finanzas. Dese cuenta, en todo se lo abarca. Entonces no estamos hablando de solamente del mundo espiritual, estamos hablando de todo, del mundo natural y el mundo espiritual, porque todo esto se conjuga. Y por eso es que el Señor dice que si nosotros queremos tener una vida más confortable, más agradable, vivir de la mejor manera, siendo guiados por Él a través de la palabra y con las promesas que Él nos da, necesitamos aprender estas cosas, saberlas, tenerlas en conocimiento. ¿Qué es lo que puedo permitir, qué puedo dejar y qué no puedo dejar? ¿Qué tengo que sacar de mi vida? Porque hay muchas cosas, hermanos, que tenemos en nosotros. Hay muchas cosas que tenemos en nosotros que sentimos que es algo natural.
que es algo que no afecta en nada, y eso es lo que te puede estar afectando a ti en todo. Una cosita, como dice la palabra, un poquito de levadura deuda toda la masa. Una cosita puede estar arruinando toda su vida, tanto espiritual como natural. Así que necesitamos entender, comprender estas cosas. ¿Cómo vamos a acercarnos? ¿Cómo vamos a permitir que el Espíritu Santo venga a nosotros? Este es otro tema que vamos a tocar. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios no solamente se mueva en medio de nosotros, sino que habite en nosotros. Porque la palabra del Señor dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si somos templo y morada es porque Él tiene que estar dentro, no tiene que estar fuera. Y esto tenemos que saberlo, conocerlo, entenderlo. La Biblia nos enseña y nosotros debemos de ponerlo en práctica y en acción, amado hermano. Así que necesitamos crear, hacer una relación con Dios, una comunión con Dios constante, no solamente en los momentos difíciles, porque somos expertos para eso, hermano. Cuando está en las situaciones difíciles, sí, ahí sí, es un gran cristiano, es una gran sierva. Pero cuando está en los momentos de bonanza, de paz, de abundancia, cada quien con su vida, hermano. Usted con lo suyo, yo con lo mío. Necesitamos ser parejos en lo bueno y en lo malo. Siempre tener relación con Dios. En los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de llanto, de alegría, estar siempre agarrado con Dios, teniendo esa relación con Dios. El Espíritu de Dios nos guía, Él nos habla, Él nos instruye, y necesitamos estar cerca del único que nos puede ayudar. No esté esperanzado usted, hermano, en el gobierno. No esté esperanzado usted, hermano, que las cosas se van a arreglar en Estados Unidos. No esté esperanzado en eso. Usted tiene que poner su confianza, su esperanza en la palabra, en Dios. No crea usted que porque las cosas se normalicen, hermano, es que las guerras ya pararon, hoy todo va a estar bien. No, hermano, sáquese de la mente eso. La Biblia está enseñando, dice que las cosas van a ir cada vez más peor, van a ir empeorando. Entonces nosotros necesitamos acercarnos a Dios, porque Él es nuestro único amparo, nuestro único refugio. Sea que se arreglen o que sea que se arruinen, necesitamos estar agarrados de la mano de Dios, vivir bajo la cobertura del Altísimo. Adelante, amado hermano, hay que seguir adelante.